¿Qué tal mis hermanos? El Señor les bendiga, muy buenas tardes y bueno, vamos a estar dando continuidad a nuestro adiestramiento. Recordemos que estamos viendo nuestro primer libro que es Iniciando a la Vida y hoy nos corresponde ver el capítulo número 3. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que eran todos los puntos o aspectos que nosotros en los que debemos de ser obedientes, y es en todo. Hablábamos acerca de las leyes o directrices, de lo que son los preceptos, los mandatos y los estatutos. Y ahora, el día de hoy, el Señor nos va a estar hablando acerca del arrepentimiento. Y cuán importante es este recurso, mis hermanos, porque todo lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha estado basado precisamente en lo que es el arrepentimiento. Y ustedes podrían decir, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones, bueno, yo soy una buena persona, no mato, no hurto, no violento, etcétera, ¿verdad? Como que de qué me tendría yo que arrepentir. Tan solo el hecho de vivir nuestra vida como nosotros queremos o como nosotros creemos que debemos de vivirla, desde ahí nos debemos de arrepentir. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos entendido que como hijos de Dios, que Él ya pagó un precio por nuestra libertad para que ya no estemos cautivos con el enemigo, ¿sí? Presos de todas esas cosas que dominan al mundo, celos, contiendas, disensiones, chismes, etcétera, ¿sí? Ya Él ya nos libertó de ahí, y definitivamente Él haber pagado un precio por nosotros, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le pertenecemos, y miren, Él ya nos ha dado un manual de vida de cómo debemos de estar nosotros viviendo, y ese manual de vida es la palabra de Dios, las escrituras o la Biblia. Entonces, nosotros no podemos vivir nuestra vida a la manera que nosotros creemos o consideramos que es lo bueno o lo que es correcto, o que así debe de ser, porque eso, pues miren, vienen de pensamientos humanos, sino que debemos de ir al origen, a la raíz y a lo que es la verdad y lo que es la vida, y como dice también la escritura, lo que debemos de ir al camino, y eso es Cristo. Cristo, la escritura nos dice que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces debemos de arrepentirnos desde ahí, de andar viviendo como nosotros creemos, para, miren, para vivir en esa novedad de vida y una vida buena, en abundancia, de vida eterna, de paz y de tranquilidad. Amén. Entonces, eso es el primer punto que habla el Evangelio del Reino de Dios: el arrepentimiento, ¿sí? El arrepentirnos de haber vivido en esa vana manera de vivir, arrepentirnos también de los pecados que hemos cometido, y miren, volvernos a Dios, es decir, entrar y andar caminando en el camino del propósito de Dios. Amén. Y bueno, hoy este capítulo precisamente se llama arrepentimiento, y trae como texto base lo que vemos en Mateo 1:15, que dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Fíjense, dice que la primera palabra del Evangelio es arrepentimiento, y la segunda es creer. ¿Y en qué debemos de creer? En el Evangelio, o sea, en Cristo, en Dios, en su palabra. También aquí nos habla nuestro texto, nuestro libro, acerca, ¿sí?, de los mensajes de diferentes personajes, y que siempre su mensaje fue el arrepentimiento. En el primer punto dice que el primer mensaje de Juan fue el arrepentimiento, y eso lo vemos en Mateo 3, o sea, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Estos textos que vamos a estar mencionando, ya ustedes en sus casas vayan a la escritura y léanlos.
Y ahí se van a dar cuenta que el mensaje siempre ha sido el arrepentimiento, ¿ok? Entonces, el primer mensaje de Juan, mis hermanos, fue el arrepentimiento y lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 8. Luego, el primer mensaje de nuestro Señor Jesucristo también fue el arrepentimiento y esto lo vemos en Mateo 4, 17. Luego también los 12 apóstoles, fíjense, también predicaron el arrepentimiento. Eso lo vemos en Marcos 6, del 7 al 12. Y recordemos que Juan evangelizaba y bautizaba, obviamente nada más en agua, antes de que empezara Jesucristo en su ministerio, pero ya entendía cuán importante era el arrepentirse de vivir como se estaba viviendo y volverse a Dios. Luego viene nuestro Señor Jesucristo y ese es el mensaje que Él trae y es el mensaje de Dios, que nos arrepintamos. Luego vienen los 12 apóstoles, ¿sí? ¿Y qué pasa? También enseñan respecto al arrepentimiento y recordemos que los 12 apóstoles eran discípulos de Jesús. Jesús los instruyó, los discipuló, los adiestró y les mostró y les dijo igualmente lo que decía el Padre, y era ¿qué? El arrepentimiento. Luego también el primer mensaje del día del Pentecostés fue el arrepentimiento. Eso lo vemos en Hechos 2:38. Recordemos que este tiempo o este día de Pentecostés fue un total mover del Espíritu de Dios y se hablaba acerca del arrepentimiento. Y ya el último punto nos dice que también el primer mensaje del apóstol Pablo, fíjense, también fue el arrepentimiento, y eso lo vemos en Hechos capítulo 20, versículos del 20 al 21. Toda la escritura, toda la palabra de Dios nos lleva en primer término a arrepentirnos de no estar viviendo conforme el diseño de Dios, estar viviendo bajo nuestros contextos, bajo nuestras creencias, bajo nuestros pensamientos, cuando el Señor ya dejó escrito que nosotros debemos obedecerle. Él ya dejó escrito, miren, el caminito. Dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y que ya después todo lo demás será añadido. Todo lo demás es todo lo que necesitamos aquí en la tierra, pero que nosotros primero debemos de buscar su reino, y dentro de su reino el primer paso es el arrepentirnos. Sigamos, mis hermanos. Dice que el arrepentimiento es el primer paso en la vida del creyente, o sea, el primer paso en ti y en mí. Dios lo exige. Si este fundamento, fíjense, no está puesto adecuadamente, toda la estructura estará inestable, incapaz de enfrentar las pruebas y luchas que vienen. Esto en Hechos 17:30 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y aquí nos dice algo bien importante, que si este arrepentimiento no está bien cimentado en nosotros, toda nuestra estructura, o sea, toda nuestra vida en fe va a estar inestable, incapaz de enfrentar las pruebas. ¿Por qué? Porque el arrepentirme, y ahorita lo vamos a ver, mis hermanos, implica ciertas cosas. Y cuando yo me arrepiento de una manera genuina, eso hace que, miren, que yo me despoje y que yo deje cosas y que yo me voltee a Dios de tal manera que cualquier circunstancia que se presente en mi vida, yo ya no la voy a estar viviendo bajo mis creencias, bajo como yo pensaba que se tenía que ver, resolver o actuar en esa circunstancia o en esa tribulación, sino que yo ya la voy a ver de acuerdo
como ve Dios, como ve nuestro Señor Jesucristo, y eso nos va a dar otra perspectiva, que aun cuando sea una situación muy difícil, miren, lejos de estar estresado o de estar conflictuado o el estar buscando una ayuda o realizando acciones desesperadas que a veces lo único que hacen es acrecentar el problema, como yo estoy bien cimentada en Cristo, en Dios, nada me va a mover, porque yo ya sé a dónde debo de ir, quién es mi Redentor, quién es mi Salvador, quién es mi apoyo, ¿sí? Entonces, esa estabilidad me la va a dar el arrepentimiento, y ahorita lo vamos a ver por qué, ¿sí? Pero es bien importante que nosotros entendamos lo que es el arrepentimiento, como también es importante que entendamos que no es arrepentimiento. Y este es el otro punto. Aquí nos señala los falsos conceptos de arrepentimiento. El primero de ellos nos dice que arrepentimiento no es la convicción del pecado. Esto lo encontramos en Hechos 24, en versículos 24 y 25. Dice que la convicción es antes del arrepentimiento, pero no todos los que se sienten con convicción se arrepienten, ¿sí? Yo puedo conocer, y es que es esto, yo puedo saber que estoy haciendo mal, que estoy cometiendo un pecado, que no estoy haciendo conforme al diseño de Dios y demás, y puedo estar convencido que lo que yo estoy haciendo no es lo correcto ante los ojos de Dios, y eso es pecado. Pero el hecho de saber que eso es un pecado, que no es lo correcto, que mi actuar no es conforme al diseño de Dios, lo puedo entender, lo puedo conocer, pero sin embargo no me arrepiento. Eso no implica, aquí nada más es un reconocimiento, es la convicción de que ciertamente estoy haciendo algo mal, pero no me estoy arrepintiendo. Entonces, el saber que se está pecando o que se está haciendo algo fuera del diseño de Dios, eso no quiere decir que yo ya me haya arrepentido. Al contrario, es el primer paso, reconocer el pecado, pero eso no implica que yo me esté arrepintiendo, ¿ok? Luego nos dice también que no es arrepentimiento, es la tristeza del mundo, ¿sí? No es la tristeza del mundo también arrepentimiento. Esto lo vemos en 2 Corintios 7:10. Dice, la tristeza del mundo es simplemente lamentar el haber sido capturado, pero sin arrepentirse del crimen perpetuado. ¿Qué es esto? No es arrepentimiento el ponerme triste, ¿sí? Por lo que hice, porque muchas veces nos sentimos tristes o apenados, pero porque miren, nos cacharon con las manos en la masa, como luego dicen, porque nos pillaron, porque nos observaron, porque fuimos descubiertos, ¿sí? Pero eso es lo que me da tristeza, o me da hasta vergüenza, ¿sí? O puedo, chispas, me siento avergonzado. Pero definitivamente, mis hermanos, esa situación o ese sentimiento no es arrepentimiento. Lo único que hace es de que yo me sienta triste, me sienta mal, pero simplemente porque fui descubierto. Pero en nada me estoy arrepintiendo. Me siento triste o me siento apenado porque me descubrieron lo que hice, pero por dentro no produce mayor cuestión más que esa tristeza o el estar apenado, pero yo no lamento, ¿sí?, el haber hecho lo que hice, porque realmente quería hacerlo, ¿sí? Entonces no hay un arrepentimiento real, simplemente hay una tristeza por haber sido descubierto, pero nada más. Tampoco es arrepentimiento, ¿sí?, una reformación. Dice, la reformación es enmendarse,
pero no es un arrepentimiento genuino. Y esto lo podemos ver a veces en los niños, que cuando les llamamos la atención, ¿verdad? Ellos se enmiendan o ellos se corrigen en ese momento o por un determinado tiempo, pero no hay un arrepentimiento en ellos. ¿Por qué? Porque ya más adelante, cuando se les pasa el efecto del regaño, otra vez vuelven a cometer la misma falta. Lo mismo pasa con los alcohólicos. Los alcohólicos que tienen, dicen solo por hoy, y se están reprimiendo realmente de hacer una conducta, pero realmente no hay un genuino arrepentimiento, porque miren, el arrepentimiento viene del corazón. Entonces dentro de ellos realmente hay esa necesidad, esas ganas de tomar, pero solamente se están reprimiendo. Y muchos, si les acercan una bebida, ellos caen. Y el arrepentimiento genuino viene de adentro, que cuando yo entiendo y yo repudio eso que está mal, miren, así me pasen lo que me pasen y las mejores bebidas, simplemente yo no voy a caer. Eso es solamente un ejemplo, lo podemos llevar al ámbito de nuestra vida diaria, ¿no? El maldecir es un pecado. Entonces, ¿qué debe de haber? Si yo me arrepiento realmente de estar maldiciendo a las personas, pues eso me va a llevar que de todo corazón ya aquí ya no nazca. Así me hagan lo que me hagan, ya no va a fluir esa necesidad o ese sentimiento de querer decirle hasta de lo que se va a morir a la persona, ¿ok? Es muy diferente el que ya no me produzca ese sentimiento y ese arrebato, porque estoy entendida y que mi actuar es de acuerdo a Cristo, a que en mis humanas fuerzas yo diga, no voy a contestar, ya voy a ser buena persona. No, así no es. Recordemos que todo lo que tiene que ver con el diseño de Dios, todo lo que tiene que ver con Dios, es desde acá adentro, porque Él conoce nuestro corazón, ya no lo podemos engañar. A las personas sí, y podemos no decir o hacer algo, pero ¿qué tal está nuestro corazón? Y Dios es lo que ve nuestro corazón. Por eso más adelante vamos a hablar de lo importante que es el de circuncidar el corazón, ¿ok? Entonces, repasemos. No es arrepentimiento, ni la convicción del pecado, ni la tristeza del mundo, ni la reformación, mis hermanos. Ahora veamos que sí es arrepentimiento. Y nos dice, es un cambio de actitud o de propósito en la vida. Cambio de parecer y fíjense, es un repudio del pecado para regresar a Dios y tener la disposición de obedecer. Eso realmente es el arrepentimiento. Cuando yo cambio mi actitud, cuando mi propósito de la vida cambia, mi parecer cambia, ¿y qué pasa? ¿Sí? Como todo eso cambia, mis hermanos, ya todo lo que tiene que ver con el pecado, todo lo que tiene que ver que es ajeno a Dios, miren, hay un repudio de una forma natural en mí. ¿Y qué pasa? Yo regreso a ver a Dios para estar haciendo como Dios dice. Eso es un verdadero arrepentimiento y ese nace de aquí, del corazón. Espero haberme dado a entender. Por eso no es nada más la convicción de que haya yo pecado, no es nada más la tristeza de que me cacharon, no, es de que ya reconocí que pequé, sí me cacharon, pero bueno, eso simplemente es algo secundario el que me hayan cachado, sino que yo me doy cuenta de que estoy mal, repudio eso que hice y no lo vuelvo a hacer. Y miren, como lo repudio, ya cambia ya cambio de parecer, ya cambia el propósito de mi vida y me volteo a ver a Dios para estar haciendo como Él dice. Amén. Eso es verdadero arrepentimiento. ¿Tendremos algo de qué arrepentirnos, mis hermanos? Veamos, examinémonos y si hay algo de qué arrepentirnos, hay que hacerlo, mis hermanos. En Mateo 4:17 dice,
Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En Marcos 1, del 14 al 15 dice lo siguiente: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este término creer significa obedecer, ¿ok? Creer significa en la escritura obedecer. Jesús mandó a que se predique el arrepentimiento y ese es el mensaje, el arrepentimiento. ¿Sí? Ese es el mensaje del reino de Dios, el que nos arrepintamos. Dice: recuerde que fuimos escogidos para obedecer. Así que, mis hermanos, nuestro mensaje, que es el mensaje del reino de Dios, es arrepentimiento. Entonces nosotros estamos para llevar esas buenas nuevas y nuestro mensaje debe de ser el que nos arrepintamos, el que las personas comprendan y se arrepientan de esa vana manera de vivir. Y no es que su manera de vivir necesariamente sea mala o incorrecta, no. Aun cuando sean buenas personas, si no están viviendo conforme al diseño de Dios, conforme a la palabra de Dios, es de lo que se tienen que arrepentir. Y miren, dejar ya de vivir como ellos quieren, como ellos creen, como ellos consideran, para estar viviendo conforme al reino de Dios. Este es el verdadero arrepentimiento. Y tenemos dos tipos de arrepentimiento: el para conversión a Cristo, porque nos arrepentimos de estar viviendo sin Cristo y nos volvemos a Él, y el arrepentimiento como un estilo de vida, que conforme yo voy caminando dentro del reino de Dios, dentro de lo que es el evangelio, a veces puedo tropezar y a veces puedo llegar a pecar, pero miren, me arrepiento y sigo avanzando dentro del camino del propósito de Dios. ¿Sí? No es de que, ay, ya me tropecé y, ay, me arrepiento, perdóname, Señor, y al rato vuelvo a cometer lo mismo, y vuelvo a cometer lo mismo, y vuelvo a cometer lo mismo. No, porque ese ya no sería un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento hace que yo repudie lo que hice y me vuelva a Dios. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí es este capítulo pequeño, pero también muy interesante y de mucha vida, mis hermanos. Les bendigo y nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.